bienvenidos a todos y a todas. Una alegría que nos pongamos a convocar aquí a la luz del psicoanálisis y de conocer nuestra mente, porque ciertamente somos como un territorio desconocido. Hay una parte de nosotros que no conocemos, que incluso nos sorprendemos frente a los otros, frente a ciertas acciones. A veces incluso hay en nosotros algún acto fallido que nos deja como diciendo, yo quería hacer esto y de repente me pasa otra cosa, ¿no? Y uno quiere algo y da cuenta que su tendencia o su lugar va para otro lado, ¿no? Entonces, eso de conocer nuestra mente es un reto que a mí me apasiona, ¿no? Desde que empecé a estudiar psicoanálisis, desde que empecé a trabajar como psicoanalista, porque, me presento, yo soy Laura López, soy psicóloga y también soy psicoanalista en formación continua con la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de psicoanálisis fundada en Madrid hace más de 45 años y su director es Miguel Óscar Menasa. Y en esta aventura que es la mente humana, yo comencé estudiando psicología y la psicología estudia un campo que es el campo de la conciencia. Pero claro, llega un momento en el que te hace ciertas preguntas y ves que no hay respuesta para esa complejidad humana y que es necesario traer otro concepto, ¿no? Otra ciencia que también, complemente o sume esa complejidad del ser humano y que tiene que ver con el inconsciente. Entonces me pareció una anécdota muy interesante, porque claro, cuando hablamos de cuestiones psíquicas parece que todo el mundo sabe de todo, ¿no? Es decir, que todos tenemos opiniones de muchas cosas que nos pasan en la vida, porque a todos nos pasan cosas, intentamos el ser humano tiende a hacer una lectura de la realidad según el pensamiento que le rige, ¿no? Y claro, desde la ciencia vemos que lo aparente siempre nos va a mentir, ¿no? Entonces, esta anécdota me pareció muy curiosa, muy interesante, porque es la anécdota de una mujer que se presenta al puesto de institutriz de una familia adinerada para hacerse cargo de la educación de los niños, ¿no? Entonces le pregunta, la persona encargada, ¿no? de hacerle la entrevista, le pregunta si tiene experiencia en el puesto, ¿no? Y claro, y ella dice, naturalmente, yo también he sido niña alguna vez, ¿no? Entonces, en ese sentido, es cierto que todos escuchamos opiniones, tendemos a explicar las cosas, a explicar incluso lo que vemos de nosotros mismos, pero os digo que somos ciegos, no nos enteramos de nada. Y lo digo también por la experiencia que tengo en el campo, porque hace más de 13 años que estoy trabajando como profesional y otros tantos más de estudio y que sigo en formación continua y cuanto más estudio, más preguntas te haces y más complejidad ves en el ser humano, ¿no? Entonces, claro, creemos que por padecer de miedo, amor, envidia, celos, sabemos algo de nuestro psiquismo, pero no es verdad, ¿no? Porque somos ciegos porque envidiamos, porque tenemos celos, ¿no? Es decir, también hay cosas en nosotros que suceden sin que nuestra conciencia sepa nada de ello. Hay una parte de nosotros que es desconocida y que no sabemos nada de ella, ¿no? Y que solo vamos a percibir los efectos que aparecen en la realidad. No va a ser completo toda la percepción que tenemos, la percepción va a ser simplemente una percepción, es algo, una experiencia sensible, pero no vamos a determinar qué hay o cuál es la complejidad de lo que acontece. Entonces, claro, todos esos afectos y sentimientos que parecen tan paradójicos, pues podrían explicarse si se tuviera en cuenta el concepto de inconsciente. Por ejemplo, ¿se han preguntado alguna vez de dónde procede esa tristeza que a veces a uno le embarga en el día sin motivo y que no podemos ponerle en palabras por qué acontece ese sentimiento en un momento determinado, ese afecto? Y por ejemplo, cómo una persona que se siente sola y en realidad está rodeada de muchas personas, ¿por qué esos sentimientos? ¿De dónde aparecen esos sentimientos, ¿no? Y por qué incluso cuando se consigue un triunfo hay personas que incluso se sienten peor cuando han conseguido ese triunfo, ¿no?
Entonces, claro, hay cuestiones que no tienen explicación desde la lógica o desde la razón. Uno no entiende por qué, si supuestamente es algo para mejor, por qué yo me siento mal. O por qué estoy con personas que, a pesar de que me siento mal, sigo como si hubiera un imán, una tendencia a estar ahí, ¿no? Entonces, esto se puede explicar, ese complejo mundo de las emociones, de los sentimientos, incluso de nuestra vida, se puede explicar porque nosotros se rige no por la conciencia, por lo que yo digo que quiero, sino que el centro, el motor de nuestra vida va a ser el inconsciente. Estamos sobredeterminados por nuestro inconsciente y el inconsciente se va a producir en el marco del psicoanálisis, ¿no? Cuando uno comienza su psicoanálisis, ahí empieza a producir su inconsciente. Si no, vemos los efectos que aparecen en nuestra realidad. Y los efectos, pues bueno, los efectos más directos son, por ejemplo, los sueños, son una vía regia al inconsciente. En los sueños vamos a manifestar, que venimos también, el pasado año hemos hecho un ciclo de charlas de la interpretación de los sueños, y ahí vemos que en los sueños, después de la interpretación psicoanalítica, nos dice que son realizaciones de deseos, pero deseos reprimidos. Es decir, que en nosotros hay una producción que no sabemos de ella, que es el motor de nuestra vida, que son nuestros deseos reprimidos y que forman, digamos, el motor, el deseo de nuestro vivir. Y dependiendo de cómo maneje esa situación dentro de mí, esos deseos, ese caldero de pulsiones, ese yo que va a mediar entre la realidad, mi moral, pues ahí va a haber unos productos en mi vida u otros. Dependiendo del conflicto que yo tenga conmigo mismo, voy a elegir unas personas, voy a elegir a otras, mi vida se va a encauzar por un lado, por otro. Es decir, que mi vida no la va a manejar lo que yo digo que soy de mí, sino que hay tendencias en mí que desconozco y que me guían en mi vida. Y esto es algo muy fuerte, ¿no? Y que se descubre, ¿no? Que lo vemos a diario en las consultas, porque a pesar de estar con una persona que te trata mal, uno sigue ahí. Pero es porque hay una tendencia, hay tendencias también masoquistas en las personas, hay incluso algo que descubrió Freud también, que es esa compulsión a la repetición, es decir, que hay como clichés, tendencias que se repiten una y otra vez en la persona y que hay otra complejidad de lo que aparentemente vemos. Entonces esto se explica por esta cuestión de nuestro inconsciente. Claro, muchas veces uno prefiere pensar que es el mundo el que está en contra de nosotros mismos, cuando en realidad es uno el que está implicado en su deseo. Es decir, la vida que realizo, la vida que genero, tiene que ver con mis deseos, aunque muchas veces lo niegue, aunque una parte de mí, aunque conscientemente, diga, yo esto no lo quiero para mí. Pero debemos saber que hay otra parte que se satisface, que algún deseo se satisface ahí. Y no es un deseo de que yo quiero esto, yo quiero lo otro, sino que hay algo que se satisface en esas situaciones que acontecen. Incluso los síntomas, la enfermedad, tiene que ver con una dificultad, un conflicto que hay en la persona y que la manera de solucionarlo es enfermando. Entonces, hay una complejidad diferente a la que aparentemente vemos. Y claro, cuando hablamos de aparato psíquico, claro, hablamos de lo psíquico, uno enseguida piensa en el cerebro, dónde está, que si la dopamina, ¿no? Que está muy de moda hablar desde ese lado de la ciencia, ¿no? Cuando el psicoanálisis no va a hablar de ese lado de la ciencia, pero es una ciencia del lenguaje. Y claro, lo psíquico tiene que ver con nuestros deseos, tiene que ver con nuestras relaciones, con la libido, que es ese concepto, es esa energía psíquica y sexual, que también es la que va a dirigir nuestra vida. Y dependiendo cómo me maneje con ella, en las relaciones en el mundo, de cómo construya mi paso de ese pequeño cachorro animal a ser humano, así va a ser mi posición en el mundo, porque hay varias sobredeterminaciones. Uno está en la inconsciente y otro también es la económica, ¿no? La económico-social. Pero claro, también Freud nos dice que un sujeto es psíquico cuando es social. Es decir, que nacemos entre otros, necesitamos de otras personas para vivir. Y claro, las dificultades que hay en las relaciones, en nuestra vida, etcétera, tienen que ver con mi posición en el mundo, mi posición conmigo mismo en la separación de esa familia, de esa primera familia que me crió,
y en la realidad. Y ahí vamos a ver que va a haber ciertas tendencias que se van a repetir en nosotros y que tienen que ver con formas de reaccionar infantiles. Es como si uno retrocediera a ese lugar, como si en lugar de, por ejemplo, hablar en una conversación, uno se enfada y repite ciertas cosas en su vida que son modos de reaccionar que me sirvieron en una época de mi vida o que se quedaron ahí y que uno va repitiendo en su vida sin darse cuenta. Entonces, cuando hablamos de personalidad, pues he hecho un poco un engaño, ¿no?, en el título. Cuando hablamos de personalidad, en realidad el psicoanálisis no habla de personalidad, porque no hay algo constituido desde que nacemos, sino que la persona está en continua transformación y es posible cambiar. Porque eso de que yo soy así ya son excusas, ¿no?, que uno pone también de pantalla muchas veces para no hacerse cargo de lo que le pasa en las relaciones con los demás y con uno mismo. Entonces, sí hay posibilidad de cambiar, pero hay que hacer un trabajo para cambiar. Además, que la salud tiene que ver también con la capacidad de transformarse, con la capacidad de adaptarse a la realidad, con la capacidad de sustituir. Y claro, si yo siempre reacciono de la misma manera, es imposible. Yo no puedo ser la misma aquí en una conferencia que estando con mis amigos, con mi pareja. No, uno siempre es diferente. Cada situación requiere que uno se ponga en un lugar diferente, diga otra frase, ¿no? Es esa flexibilidad. Entonces, claro, cuando se habla de que tengo una personalidad muy fuerte, soy una persona rígida, tengo mucha personalidad, no sé si eso conviene para vivir, ¿no? Porque realmente la flexibilidad es la que nos va a permitir adaptarnos a otras personas, a los cambios de la realidad. Y claro, una personalidad muy rígida también habla de ese polo un poco más reprimido, ¿no?, en el que no tolero que nada me transforme, que nada me cambie, respondo siempre de la misma manera. Y realmente la civilización es poder transformarnos, poder hablar con el otro, que a veces es un choque de posturas, ¿no?, de razonamientos que nos impiden transformar la cuestión y hacer pactos con la otra persona, porque uno quiere imponer su forma de ver las cosas, que al final es fenomenológica, porque lo que realmente es importante es poder construir un proyecto con la otra persona, un pacto, la convivencia, ¿no? Lo vemos también a diario. Uno quiere imponer la manera que tiene de pensar las cosas, la manera que tiene de ver la realidad, la manera en que le enseñaron cuando creció en un seno familiar, y ahora hay que dar cuenta que estás con otra persona diferente a ti y eso requiere que haya una transformación, y también eso se hace conversando, ¿no? Y hay un aforismo del poeta y psicoanalista, ¿no?, y director de la Escuela Miguel Óscar Menasa, que dice: ni huir ni arremeter contra nadie. A conversar tranquilamente nos enseña el amor. Y esa es la cuestión, es la palabra, es el lenguaje el que nos va a permitir relacionarnos con los demás. Incluso muchos problemas del desarrollo que hay en las personas tienen que ver con el lenguaje, con la dificultad para hablar, la dificultad para escuchar. Y ahí vemos que en esos procesos de desarrollo da cuenta de esa situación, ¿no? Y claro, muchas veces vemos que bueno, va a ser importante que, como decía antes, ¿no?, que la vía regia para ver el inconsciente, ¿no?, para saber de esa otra complejidad en nosotros, también van a ser los actos fallidos. Claro que son procesos inconscientes que van a dar cuenta de una contradicción que hay en nosotros. A veces uno va a decir una cosa y en lugar de decir esa cosa, dice la frase contraria. Entonces ahí el psicoanálisis va a hacer una lectura y nos va a decir que eso que uno ha dicho, lo verdadero, es esa equivocación. En ese lapsus, en lugar de decir sí, voy a ir a no sé qué sitio, digo no voy a ir a no sé qué sitio, en realidad hay una tendencia en mí que se ha expresado en ese lapso, en esa frase, y ahí nos indica que hay algo verdadero que se ha escapado, es decir, se ha manifestado, y que estoy hablando de otra verdad que hay en mí y que mi conciencia, ¿no?, intenta pues como negarla. Entonces ahí se va a expresar nuestro deseo verdadero, esos deseos inconscientes verdaderos, y que va a hablar de nuestras tendencias verdaderas. Que algo pasa ahí, ¿no? Y claro, y en ese saber
que hablamos en el título de la charla, ¿no? que es ese saber inconsciente, también uno se da cuenta, ¿no? de cierta manera, de que estas pequeñas cosas, si uno sabe leerlas, dice más del otro que cualquier cosa, cualquier frase que pueda escuchar, ¿no? Uno te dice, quiero quedar contigo mañana, quiero quedar contigo pasado, y nunca queda, ¿no? Al final lo que nos descifra, lo que nos dice de nosotros son nuestros actos. Si no se concreta lo que decimos, y cada vez que uno va a quedar con el otro, no va o pone excusa, ahí vemos realmente cuál es la verdad de ese sujeto, ¿no? Que hay algo que dice una cosa y luego parece que no se cumple, ¿no? Ahí el hecho no hay una producción de ese deseo que dice. Y claro, el deseo se muestra en el acto, cuando uno realiza esa acción, cuando uno está con el otro, ahí muestra uno verdaderamente su deseo. Y claro, y en estos actos sintomáticos, por ejemplo, hay un ejemplo muy interesante, ¿no? Que habla de un juez que en lugar de con el martillo decir se abre la sesión, da el martillazo y que se levanta la sesión, ¿no? Claro, de alguna manera ese caso no quería que empezara, quería concluirlo ya porque era un caso bastante escabroso, y en ese acto ahí mostramos nuestras tendencias, es decir, que si sabemos escuchar, vamos a expresar muchas más cosas o vamos a leer muchas más cosas de las que aparentemente queramos decir en nuestro discurso, ¿no? Hay manifestaciones que todos vemos inconscientemente, ¿no? Nos damos cuenta que algo pasa. Cuando alguien nos trata con amor, uno lo nota, ¿no? Cuando va a cualquier lugar y va a un espacio, a un establecimiento, uno nota esa cercanía o esa disposición de la otra persona a atenderlo, ¿no? o a estar en ese lugar, ¿no? Hay cosas que se notan sin que uno sepa explicar incluso por qué, ¿no? Lo que pasa es que también hay una cuestión ahí que es un arma de doble filo, ¿no? En ese sentido, porque también tenemos que tener en cuenta que nuestra conciencia también nos va a engañar, ¿no? Y claro, en ese ejemplo que a veces pongo también, muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Por ejemplo, uno ve que el sol se asoma por el este, que se oculta por el oeste, y uno cree que es el sol el que está girando alrededor de la Tierra. Pero claro, realmente quienes giramos somos nosotros, es la Tierra la que está girando alrededor del sol. Entonces hay muchos aspectos de nosotros que creemos, nos dejamos llevar por la apariencia de las cosas y en realidad nos estamos engañando, porque el movimiento es otro. A uno le cae mal a una persona y no es porque esa persona me haya hecho nada, es porque eso que rechazo del otro igual corresponde a algo que rechazo de mí mismo y que me veo reflejada en el otro y me cae mal sin saber por qué. Me cae fatal. ¿No le ha pasado alguna vez? Y de repente han empezado a hablar, esa persona tiene una relación y dice, uy, me cae ahora fantásticamente. Ahora nos llevamos muy bien, pero en un principio hubo un rechazo ahí. Ese rechazo afectivo que a veces nos pasa, si nos dejamos llevar por eso, claro, no conoces a la persona, hay que poner palabras, ¿no? Y realmente ese rechazo corresponde a otra cosa. Es algo que me remite a mí o que me despierta una asociación con otra persona, con otra cosa que no tiene nada que ver con esa escena. Entonces, ahí estoy hablando de algo, pero no de esa persona, sino algo que tiene que ver conmigo. Y claro, es como yo reaccione ante ciertas situaciones de mi vida, ante ciertas frases también, ante ciertas palabras, ante ciertas personas, ¿no? Pues claro, también el psicoanálisis lo que viene a traernos nos viene a humanizar, nos viene a movernos, nos viene a cuestionarnos. Claro, muchas veces uno dice una frase al otro y ¿cómo reacciono yo en mi vida? Puedo reaccionar molestándome, levantándome, yéndome, odiando a esa persona o poniéndome a conversar. Ahí en esa reacción vemos que a veces eso que llamamos personalidad es esas reacciones a veces un poco infantiles, ¿no? Modos de reaccionar un poco infantiles que corresponden a otra etapa de nuestra vida y que están actualizados en esta. En lugar de ponerme a conversar, elimino al otro, ¿no? Lo rechazo de mi vida sin poner en juego que hay algo tal vez, alguna opinión, algo que ha dicho esa persona que a mí me ha despertado una reacción y que tiene que ver conmigo.
Algunas veces no lo cuestionamos o creemos fielmente las cosas que sentimos o pensamos, porque hay personas que viven a flor de sus sentimientos. Lo que sienten lo toman como verdad, no dan capacidad de conversar con el otro, sino que si esto lo siento así, es que es así. Y es que estamos en un momento, ¿no?, en el que a veces damos tanta fe a nuestros sentimientos, a nuestro pensamiento. Psicoanálisis nos dice que eso no sirve para nada, que tiene que venir una ciencia para producir eso de ti que desconoces de ti y que eso te va a engañar, lo que tú piensas del otro, lo que tú sientes del otro. Por ejemplo, aquí puedo pensar, si me quedo mirando a alguien, me dice, uy, me está mirando, pero en realidad vete tú a saber, igual tu vista te está engañando, porque lo que estás mirando es que estás con su mirada perdida en una fantasía, pensando en no sé qué, y uno se cree que le está mirando a uno. Vete tú a saber lo que tiene el otro en la cabeza, ¿no? Por eso muchas veces se recurre a la fantasía para huir de nuestra realidad, ¿no? Y para dar explicaciones a cosas, pues bueno, que hay que ponerse a hablar, ¿no? Intercambiar para poder reflejar algo que nos pasa, ¿no? Entonces, en esta charla también quería introduciros un poco lo que es el inconsciente, ¿no? Porque muchas veces se habla de inconsciente. El inconsciente existe desde ese concepto desde hace en muchas épocas anteriores a Freud, ¿no? Porque Freud lo instauró en 1900 con la interpretación de los sueños. Ahí definió la teoría del inconsciente y eso nos decía que hay una sobredeterminación en nosotros y que es el responsable tanto de los síntomas como de los lapsus, de los sueños, de los olvidos y de nuestra persona, ¿no? De cómo somos, de cómo reaccionamos, de nuestra vida, de los síntomas. Y también le dio una posibilidad a la enfermedad mental, porque antes del psicoanálisis las personas con ciertas enfermedades mentales pues habían sido muy maltratadas, ¿no? Desde la lobotomía hasta apartamentos psiquiátricos, ¿no? Porque claro, lo que no se entiende, porque claro, si pensamos desde la razón, hay cosas que uno no entiende. ¿Cuántas veces le ha pasado? Uno no entiende algo porque lo quiere explicar desde una lógica que es la razón, y la razón no sirve para explicar al ser humano, ¿no? Situación creativa, ¿no? Tiene que ver con el inconsciente, ¿no? Con ese motor, ese deseo, ¿no? que nos ayuda a hacer una producción también en nuestra vida, a través de la creación, de que estamos aquí también en el CAC, en el Centro de Arte Contemporáneo, ¿no? Que también son deseos primitivos, son el motor de nuestra vida, son nuestros deseos, pero cómo los encauzamos, ¿no? Y por eso digo que hay veces que son muy rechazados en ese mecanismo de la represión y lo puede generar una enfermedad, o también puede generar una obra poética, una obra de arte, ¿no? Es cómo nos despleguemos en nuestra vida. Porque yo no puedo pretender que me he traído algunos apuntes, pero yo no sé lo que iba a decir hoy, ¿no? En el sentido que uno estudia, hace, se prepara, pero luego viene la realidad y te va mostrando, que tus palabras van delante tuya, ¿no? Uno no puede tener una conversación en la cabeza. Uno se encuentra frente al otro y ahí es donde uno se tiene que dejar sorprender por lo que dice. Hay personas que no pueden dejarse sorprender ni se pueden dejar hablar por miedo a lo que uno pueda llegar a decir, por miedo a lo que uno pueda saber de uno mismo. Porque claro, las palabras te ayudan a simbolizar tu realidad, a producir, ¿no? A acercarte al otro, ¿no? Porque cuántas veces uno cree que lo que piensa del otro es verdad y se queda uno en la fantasía, en la conversación con el otro no es una conversación, a veces es un monólogo. No, tú has dicho tal cosa, no, lo has dicho tú. Claro, es como una lucha de ver quién tiene la razón, y ahí pues vemos que ni siquiera da pie al diálogo. A poder hablar con el otro no es desplegar, ¿no? Cómo cada uno piensa, cuál es nuestra ideología, que podemos llegar a unarnos, ¿no? A construir. Si no... Hola, buenas tardes. Sí. Me llamo Rosa. Hola, Quisiera hacer una pregunta que antes te ha comentado algo sobre... Por ejemplo, hay momentos importantes de mi vida de los cuales
ha ocurrido algo malo y no logro acordarme. Pero son momentos importantes que quisiera acordarme de ellos. Sin embargo, por más que intento en una situación pensar en, por ejemplo, en una frase o en algo para intentar acordarme, y no hay manera. ¿Eso a qué es debido? Claro, es que nuestro aparato psíquico tendemos a eliminar aquello que nos ha producido dolor. Entonces, si hay algo que a uno le ha causado un cierto impacto, es como ha reaccionado, ¿no? Como olvidando, ¿no? Hay personas que olvidan un año entero de su vida por no acordarse de un momento X que le pasó no sé qué. Claro, y tiene que ver con eso, con algo muy doloroso que uno no ha podido tolerar y que lo ha rechazado. Claro, que yo intento acordarme, pero que va, no hay manera, y sé la situación, y sé, pero, porque es un momento importante de mi vida, pero que va, por ejemplo, el bautizo de mi hijo, y me dijo, no me acuerdo. Algo pasó en ese momento que lo he olvidado. Claro. O sea, la cosa importante la he olvidado. Por lo que pasó, ¿no? Claro. Muy... Claro, incluso los recuerdos dicen que son encubridores, ¿no? Porque algunas veces nos acordamos de tonterías, de cosas que no puedo acordar de esto de mi niñez, que es una tontería, que no tiene implicación para nada en mi vida, no es para mí nada importante, no es algo significativo, y cómo no me puedo acordar de algo tan fuerte que fue la muerte de no sé quién. Y es que claro, ese recuerdo que tú recuerdas te va a encubrir otro que rechazar porque no lo puedes tolerar. Hay algo de ti que lo rechazó, que algo tan significativo para ti que te recuerdas otras cosas que están asociadas con esa. ¿No? Y había un caso también en la obra de Freud, nos hablaba de alguien que recordaba cuando pequeño que había un plato helado en el comedor, tenía ese recuerdo, y asociando su psicoanálisis, pues bueno, eso estaba enlazado con la muerte de un familiar, ¿no? Que hay situaciones que uno rechaza, pero que a través de otros recuerdos es como... Es que por eso es que nos engañamos constantemente, vivimos engañados en ese sentido, que hay cosas que uno recuerda, que uno trae, pero que en realidad remiten a otra cosa. Entonces lo que muchas veces uno dice, a mí me pasó esto en tal situación y desde esta situación me pasa tal, estoy así, tengo ese síntoma, no es en esa situación. Esa situación está asociada con otra cosa. Es que no es fenomenológico, por eso es interesante también el título de esta charla. No es fenomenológico, no es algo que yo pueda ver con los ojos. Es la ciencia la que tiene que venir a interpretar qué pasa en mi realidad, porque no es eso. Eso es, tu conciencia te va a engañar, porque si fuera tan sencillo, no es porque un perro me mordió, que yo tengo miedo a los perros, un pavor impresionante. No es desde la experiencia, es que eso se ha utilizado para expresar otra cosa en mí y que tiene que ver no con una experiencia real, sino con algo más interno que tiene que ver con tu deseo, con tu moral, tu relación con la hostilidad, con tu padre, ¿no? Que ya cada uno va a desplegar en su situación psicoanalítica, pero aprovechamos cualquier cosa de la realidad para expresar nuestras tendencias, nuestros conflictos. Entonces no es que me pasó esto y por eso estoy así, es que eso se despertó ahí en un momento determinado, pero ya pasaba en ti. Pero hay un momento que se facilitó a través de esa situación para que eso fluyera ahí, pero ya estaba en ti ese conflicto, ¿no? Entonces es súper interesante el tema de la mente porque no nos damos cuenta de nada, no nos damos cuenta de nada y a todos nos pasa, ¿no? Que no es una cosa de que uno le pase a otro, no, sino que a todos nos pasa, los recuerdos, en los sueños, ¿no? Ahí se va a desplegar toda nuestra verdad y que somos muy, muy complejos. Maravillosa complejidad, ¿no? Gracias. Yo quería preguntarte sobre algo que dijiste antes, sobre el vacío que a veces sentimos y aunque nos pasen cosas buenas, parece que estamos mal o no podemos disfrutar de ese momento. ¿Puede ser que la persona tenga una tendencia a la depresión o una forma de personalidad o cómo? Muy interesante tu pregunta. Bueno,
A ver, tenemos que diferenciar lo que es tristeza de depresión, ¿no? Porque la tristeza siempre va a acontecer cuando hay un cambio en nosotros, cuando algo va... Porque si lo hablamos por la libido, nuestra energía psíquica, ¿no? Vamos poniendo nuestra energía en diferentes personas, lugares, cosas que nos gusta hacer, ¿no? Cuando hay algo que falta en nuestra vida, ¿no? O que desaparece, esa energía se va a quedar libre. Entonces, por eso dice que la salud tiene que ver con la capacidad de sustitución. Estaba haciendo una cosa, eso no puede ser, pues lo sustituyo por otro y pongo esa energía disponible en otro lugar. Ahora, al ser humano le cuesta mucho, pues también retirar esa energía que tenía puesta en un sitio y cambiarla por otra. Y ahí en ese proceso va a haber un proceso de tristeza. Y la tristeza tiene que ver también con cierta agresividad por esa pérdida. Y en el sentimiento de tristeza es ese sentimiento de pérdida, de pérdida de alguna cosa de nuestra vida, que también puede ser algo que no sea tan tangible, sino que algo que tenga que ver con nosotros. Cuando uno está trabajando en conseguir algo, lo consigue y como que siente vacío. Claro, porque es que deseamos deseos, no, y por eso no llegamos a ninguna parte. No es yo quiero esto, lo alcance y ahí ya se acabó todo. Es que estar vivo tiene que ver con desear. Con que alcanzo una cosa, ahora voy a por otra, y a por otra, y a por otra. Ese es nuestro desear. Entonces estamos en una sociedad que es un poco esa economía de los bienes, ¿no? Y nos transmiten que tener esto, nos va a dar la felicidad, y no es cierto. Porque el ser humano necesita desear. Deseamos deseos. Entonces cuando uno alcanza algo, claro, te genera un vacío porque tenías toda tu energía puesta ahí y ahora toca otra cosa. Y la salud tiene que ver con esa capacidad de sustitución. He llegado a este lado, pues ahora otra cosa, y ahora otra cosa, ¿no? Es lo que nos mantiene vivos. Y creo que la depresión tiene que ver con cuando hay algo en la persona que ha perdido, que ya digo, puede ser una persona, puede ser un ideal, algo que uno ni siquiera pueda ponerle palabras porque es algo más inconsciente, ¿no? En ese sentido, que tenga que ver con... Yo creo que el vacío ese es como algo que no se puede explicar. Ajá. Porque a mí me pasa y yo, si quiero explicarle a alguien, no sé cómo explicarle lo que siento. Yo siempre digo que la manera en la que no llego a sentir eso es cuando estoy haciendo actos de servicio. Es la única manera en la que estoy viviendo. Pero es que como que constantemente necesito estar llenando ese vacío. Y es agotador. Entonces pienso, a ver si soy yo, mi forma de ser, que es que no termino nunca de relajarme. Claro, pero no es una manera de ser, ¿no? Eso tiene que ver con otro aspecto, ¿no? Porque sí que es cierto que el motor, el deseo, es el que nos va a regir nuestra vida. Pero ya hay otras complejidades, ¿no? Cuando uno habla de vacío, de algo que siempre quiere llenar, que se le repite, que nunca... Ya hay otras cuestiones de fondo que uno tal vez tendría que cuestionarse, pues bueno, empezar en su psicoanálisis, porque hay cosas que se manifiestan así, pero que tienen que ver con otras, ¿no? Si a uno se le repite mucho algo, tiene que ver con otra, ¿no? Y bueno, y para diferenciarlo de la depresión tiene más que ver con esos autorreproches que uno se hace a sí mismo, determinados síntomas de tristeza, apatía, uno no tiene la capacidad de amar ni de trabajar, ¿no? Y tiene que ver con una identificación con lo que uno ha perdido. Es decir, eso que uno ha perdido es como si esa sombra cayera sobre él, es como si se hubiera identificado. No lo ha perdido, está sobre él, ¿no? Entonces esos reproches que se dirige a sí mismo no son hacia sí mismo, sino son a eso que se ha perdido. Y por eso la depresión es tan peligrosa en ese sentido y es el único trastorno que te lleva al suicidio, porque habla de esa agresividad puesta en lo que ha perdido y que al final, pues desgraciadamente, hay personas que en esa pérdida pues es como si agredieran al otro, ¿no? Incluso hay una experiencia muy interesante que siempre cuenta el doctor Menasa, de cuando él estuvo trabajando en un hospital de Buenos Aires, que tenía un maestro también, que era Pichon Rivière, que hicieron un teléfono de la atención al suicida, ¿no? Y lo primero que le preguntaban era a quién, cuando decía, mira, me quiero suicidar, no estoy mal, decía, ¿a quién quiere usted matar? ¿No? Porque tiene que ver con una agresividad no puesta hacia sí mismo, sino hacia aquello que uno ha perdido. Es una agresividad, ¿no?
que tiene que ver con lo que ha perdido, ¿no? Y que está como en uno mismo y ahí pues acontece esa situación, ¿no? Entonces, por eso indica que es como un asesino tímido, ¿no? En ese sentido. Por eso digo que el ser humano es muy complejo y lo que a veces aparentemente vemos, el psicoanálisis estudia toda esta complejidad, ¿no? Es de la ciencia de lo psíquico y nos indica que eso, que a través de esas interpretaciones se va a poder producir el deseo inconsciente de esa persona, ¿no? Y que se va a poder transformar, uno va a poder conocerse y transformar ciertos aspectos que uno reacciona de una determinada manera y que a veces uno dice que su personalidad es así, que yo soy así, pero no. Hay modos de reaccionar que no nos convienen para nuestra vida y que es conveniente uno pues resetearlo un poco, ¿no? Y revisarse un poco para que se pueda vivir mejor, ¿no? Que al fin y al cabo la cuestión es poder vivir mejor y no vivir igual que otra persona, ¿no? Porque cada uno va a ser diferente, pero cada uno tiene que encontrar su manera de vivir. Y a veces nuestro cuerpo habla, ¿no? Y también la manera que tenemos de relacionarnos y de reaccionar ante los demás, ante nosotros mismos, ante nuestra propia vida, ¿no? Que a veces hay cosas que nos pasan que no sabemos si son normales, si no son normales, y que sabemos que algo pasa, pero no entendemos qué, y claro, a veces que te puedan escuchar realmente, que uno pueda hablar con cierta libertad y entender ciertas cosas, te lo va a proporcionar la ayuda de un profesional, de un psicoanalista que te va a poder escuchar todos esos procesos en ti que se manifiestan de una manera que eso que aparentemente es, no es otra cosa, ¿no? Por eso que la conciencia solo vamos a ver un pequeño aspecto de nosotros que ni siquiera tiene importancia porque no es lo verdadero de nosotros, ¿no? Sino que es una pantalla de otras cosas, ¿vale? Entonces, no sé si... por aquí tienes preguntas. Era referente Buenas. relación anterior a la nuestra. Sí. ¿Cuál es su nombre? Rosario. Rosario. ¿Tu nombre, perdón? Adriana. Adriana. Estupendo. Rosario. Que el niño nació el público, entonces cuando tenía 3 años su mamá iba a otro niño y entonces se puso celosa pequeño y entonces fue pasando el tiempo el niño cada vez más triste porque en lugar de estar rabioso estaba un niño triste, no quería comer, no quería, y ya llegó un punto que se puso tan malito, pero que la madre sabía que a él le gustaba mucho meterse en la cama de su padre, pues la madre lo metió en su metió al otro en lo que había sido su cuna, sería mal, se lo pasaba a una vecina todo el día para que no le diera, total, la mujer hizo todo el culo, pero el niño estaba abajo cada día más. Y entonces la madre, claro, vio que el niño estaba muy mal. Y entonces el niño le pidió a su mamá que lo trajera. Le pidió a su mamá que trajera al hermanito. Y entonces la madre, no, déjalo, si él está dormido, si él no se entera de nada, si no sé qué, y la madre como que no le interesaba el pequeño. Pero él insistió hasta que se lo trajo a la cama, en la cama del matrimonio, y entonces empezó a acariciarlo muchos años. ¿Cómo? Acariciarlo murió del amigo y del triste. Por eso es importante también el psicoanálisis de los padres, porque a veces se crían a los hijos según nuestros gustos, las opiniones, y claro, tenemos que tener en cuenta que claro, cuando viene un hermanito van a aparecer celos, pero claro, los celos porque quiere la mamá para sí. Entonces claro, el hecho, claro, meter al niño en la cama, ¿no? Es como que ha conseguido lo que quiere, ¿no? Es decir, que hay una complejidad en las relaciones afectivo-familiares que a veces necesitamos de asesoramiento profesional porque, claro, hay que ayudarles a poner en palabras esa tristeza, esa agresividad, ¿no? Igual no podía expresar en esa situación familiar lo que le pasa. Pues claro, cuando uno puede hablar y la educación tiene que ver con domeñar un poco esa agresividad hacia el otro, hacia el nuevo miembro, poder ayudarle a incluirlo en la familia. Pero claro, si uno rechaza al otro,
al final estás mostrando esa manera de ver la relación familiar como que viene uno y te viene a quitar el puesto. Al final lo quitas de tu vida, ¿no? Y que son temas complejos, ¿no? Que hay que enseñar a cooperar, porque ese hermanito luego va a tener unos compañeros de trabajo, va a tener compañeros de vida, amigos, ¿no? Y claro, lo importante también es transmitir que somos varias personas, no somos muchas personas en el mundo y que el otro no es mi rival, mi competencia, también va a ser un compañero, un auxiliar, un aliado en mi vida. Entonces, si no nos quedamos como en la horda primitiva, ¿no? Que venía el macho dominante y eliminaba a los que venían a hacerle competencia. Por eso digo que cómo transmitimos en el seno de la familia todas esas cuestiones que son cuestiones normales, que nos pasan a todos. Todos hemos tenido esa pelusa, ¿no? de los hermanos, pero luego también son nuestros grandes compañeros y aliados en nuestra vida, ¿no? Si se va construyendo esa relación. Luego también está esa cuestión de la sexualidad infantil. Hay sexualidad infantil. Claro, el niño quiere estar con su mamá. El primer amor van a ser los padres. Si el niño tuviera la fuerza de un adulto, mataría al padre y se quedaría con la madre, ¿no? Que hay una complejidad y hay estudios, ¿no? Freud indicaba las etapas sexuales en el niño y cómo acontece toda esa situación del complejo de Edipo tiene que ver con cómo nos humanizamos, cómo renunciamos a esos primeros objetos incestuosos, amorosos, para poder luego construir nuestra familia, para luego poder sustituir esa mujer por otra mujer, ese padre por un hombre, ¿no? Y hay una complejidad en las relaciones que hay que ayudarles y hay que posibilitarles, pero si uno tiene que estar sano también para eso, tener claro ciertas cosas. Si uno lo mete en la cama es como que le estás diciendo: quito a tu padre y te pongo aquí, en su lugar, ¿no? Son cosas como simbólicas que están mostrando esas tendencias que son perjudiciales, ¿no? En ese sentido, porque le estás mostrando que tu padre no es tu padre, no hay ley, porque lo metes al lado de tu padre, ¿no? Que tiene que haber una ley psíquica en la familia, es decir, no es no, tiene que haber unos límites. Entonces, es como que a veces se confunde, uno construye su psiquismo conforme a eso, ¿no? Uno ahí establece interiormente, cuando los padres no están, interiormente a uno le transmiten una educación, unos valores, unos límites. Cuando no están los padres, uno interiormente tiene esa ley construida. Pero claro, luego va a la sociedad, por eso está la policía, ¿no? El maestro, ¿no? Ahí vemos cómo uno reacciona frente a la ley, frente a la realidad. Hay cosas que no se pueden y hay cosas que sí. Pero ahí, claro, si no transmitimos adecuadamente esa ley que tiene que estar presente, ese incluir a los hermanos, fíjate qué ejemplo más gráfico, ¿no? ha expresado en esa situación, ¿no? Murió hasta el hermano. Es que hay tribus que cuando uno le niegan la palabra, la persona fallece. ¿No? Que son situaciones muy gráficas y importantes para señalar que no es cualquier cosa tener un hijo. Y no se puede criar de cualquier manera, tiene que haber unas leyes, los padres, yo les recomendaría que consultaran a un profesional, porque es que estás transmitiendo a otras generaciones la ley, ¿no? Y el compañerismo, los valores, ¿no? Y eso se cimenta en la primera célula de la sociedad, en la familia, ¿no? Luego en la sociedad se van a repetir ciertos aspectos. Y claro, cómo uno interioriza eso, cómo uno reacciona ante eso, va a ser importante para cómo nos vamos a relacionar luego con los demás. Entonces, es importante que hay cosas básicas que para ser padres no es tener un hijo, es poder ayudarlo a desarrollarse. Y claro, uno tiene que estar también bien y tener ciertos aspectos claros, ¿no? Porque no es lo que a mí me hubiera gustado que me hicieran cuando yo era pequeño, sino que tiene que haber una ley, un orden, y hay cosas que
que se reflejan luego en lo que acontece, ¿no? En las situaciones que acontecen luego en la familia. Ahí se ve, no es que el niño me haya nacido así, es que hemos contribuido a que se desarrolle de esa manera. Los niños no nacen por genética malos, o hay esas posibilidades de ser malos. Bueno, es una palabra un poco moralista, ¿no? Pero en la manera que tiene de desplegarse, de hacer en su realidad, y habla de cómo también se ha desarrollado, de qué participación se tiene en la educación de ese hijo. Un hijo no nace, se hace. Entonces, ahí tendríamos que dar una vuelta a ciertos aspectos y uno revisar y consultar qué es conveniente. No es lo que a mí me guste o lo que yo quiera hacerle, sino que es conveniente para ese desarrollo. Y muchas veces nos olvidamos de qué es lo conveniente, nos quedamos en lo que nos gusta, lo que es mi opinión, y el no hay que decirlo en muchas ocasiones, ¿no? Es necesario. Me refería, esto fue este niño podía ser, dijéramos, mi tatarabuelo. Estoy hablando de una época, de un pueblo de Cádiz, hace tantos años. Entonces no había guarderías, si uno se lleva la guardería se entra con los mosquillos, Sí. pero era una cosa muy cerrada como era antes la vida de las personas del pueblo, sobre todo. Claro. Y entonces, claro, ahí la conversación que está teniendo, como si estuviera siendo un niño actual. Entonces, el niño de aquella época había muchas limitaciones, no había guarderías, no había... se vio que había otro personaje allí que lo estaba emulando. Pero es muy interesante lo que ha traído, porque nuestra relación con la realidad no tiene nada que ver con la época en la que vivimos. Hay personas que en la actualidad viven con un pensamiento de la Edad Media, o personas que viven con un pensamiento más avanzado. Entonces no tiene que ver con la época, porque épocas, luego está la ciencia que vienen a ayudarnos a implementar para poder vivir mejor. Pero eso que está contando que pasó hace X años, pasa en la actualidad. No es algo que haya pasado, sino que hay cosas que suceden en la actualidad porque hay formas de pensar que no han implementado los avances en la vida de las personas, porque hay personas que viven en otras épocas. Si hacemos un corte en la sociedad, vemos que hay personas que tienen un pensamiento mágico-animista, están en las supersticiones, en los espíritus, ¿no? Que eso en la religión también es un pensamiento, ¿no? Y en la ciencia, ¿no? En cada uno de nosotros también está eso, ¿no? A veces uno reacciona de manera supersticiosa ante ciertos aspectos, ¿no? Entonces, que tenemos que tener en cuenta eso, que vivir en este siglo no quiere decir estar en este siglo, ¿no? Es también determinar desde dónde está uno pensando las cosas, ¿no? Desde dónde parte mi forma de actuar, desde qué ideología. Es ideología, es ciencia, cuál es mi criterio para vivir, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante lo que he aportado, porque no es tanto la época que uno vive, sino en la época que uno está, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias por el aporte. Sí. Buenas tardes. La verdad es que cada vez nos damos cuenta más de lo complejos que somos, ¿no? Cuanto más te conoces parece que todavía hay mucho hay mucho, ¿no? Bueno, yo quería comentar un poco, porque ahí está hablando de cuando el otro habla y a mí me duele, que yo tengo algo, ¿no? De ello. Entonces, cuando el otro habla, también habla de sí mismo, ¿no? Muchas veces sí. Claro, porque si el otro está hablando de sí mismo, eso me puede ayudar a mí a comprender al otro. Claro, si a mí no me duele, si me duele ya, tengo que buscar lo mío, ¿no? Pero yo me estoy refiriendo a la relación entre las personas, ¿no? La comunicación, si el otro está... Eso va a haber una charla, la tercera charla, el 2 de marzo va a haber una charla de eso. Eso va a ser un tema, ¿no? Pues la verdad que es muy interesante, porque siempre hay que ver lo que me ha dicho, hay que ver lo que me ha hecho, pero el otro que está mal. Que una vez escucha lo que quiere escuchar, ¿no? Sí, también, claro. Solamente quería comentar eso. Muy bien. Claro, la comunicación es un aspecto importante, porque es cierto que a veces hay muchos problemas en la comunicación porque
uno a veces ni está ahí, ¿no? Está en la imagen que tiene del otro y a veces no se conversa. No se conversa a veces, ¿no? O nos quedamos en frases superficiales y esa es la que escogemos esa palabra y se toma como has dicho esto y esto es, ¿no? Y claro, es un tema importante también para... Y no se trata de convencer al otro, ¿no? Sino de tú tienes tu opinión y yo tengo la mía. ¿Me quieres convencer? No, es verdad, muchas veces hay discusiones tan tontas que tú tienes desde un partido político, el otro de otro, y yo te voy a convencer a ti de que tú tienes que desarrollar. Claro. Ahí se vive una energía increíble. Muchísimo. Eso es cierto. Bueno, tú tienes tu opinión. Claro, porque ya hablamos que a veces hablar no es que el otro piense igual que tú, sino uno está sometido al otro, ¿no? Es poder tolerar que hay diferencias y que uno puede operar diferente. Lo que pasa es que a veces a través de discusiones tontas se ponen en juego otras cosas. Que a veces esas discusiones que se repiten muchas veces en las relaciones de pareja hablan de otras cosas de fondo que se ponen en juego ahí de manera superficial, en esa insistencia, ¿no? Que habría que ver. Hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, ¿no? No, al contrario, ¿no? Hay que hablar. Porque si se tiene tanto cuidado en lo que se habla, uno al final dice una frase que uno empieza cediendo en las palabras y termina cediendo en los hechos. Hay que hablar, porque si no uno se monta su fantasía. Es decir, que en lugar de hablar uno piensa que el otro ha dicho no sé qué y al final es como un bucle con uno mismo y hay que hablar. Yo abogo a que mejor hablar. Mejor hablar porque hablar te va a permitir conocer al otro, si no, ¿cómo lo conoces? Claro, pero hablando bien. ¿Y qué es hablar bien? Mira, Porque si no puede ni decir una frase, pues... En mi familia, la familia se pelea, porque tú me dijiste, porque yo te dije, llevas años. Pero eso no es hablar. Eso es tomar una palabra para utilizarla para arrojarla contra el otro, ¿no? Porque ahí no se puede hablar. Si cada cosa que digo se va a ser utilizada en mi contra, no puedes conversar, ¿no? Las palabras están vacías de sentido, es uno el que le pone el sentido a las palabras. Y la empatía también es importante, ¿no? Saber empatizar, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. O dejarlo que esté en su lugar y tú en el tuyo, ¿no? Construir esas diferencias, ¿no? Que el otro es diferente a mí, no tiene por qué pensar igual. Para comprender al otro me parece a mí que lo importante es poder hablar y escuchar. Porque en el lugar del otro uno no se puede poner, uno está en su lugar, o a saber en el lugar que está cada uno, pero ya ponerte en el lugar del otro es quitarte del tuyo, ¿no? Es poder hablar y escuchar lo que la otra persona dice, no querer concluir, ¿no? Que eso es lo que quiere decir también, ¿no? En ese sentido de la empatía es poder escuchar al otro, ¿no? Sí, claro, es que ahí entra todo. La empatía es comprenderlo, escucharlo, sin juzgarlo, por supuesto. Porque yo creo que los juicios eso es lo que te echan atrás, ¿no? Claro. Hay personas que hablan de eso, digo, si ya me está juzgando, claro. te corta. Por eso el psicoanálisis es tan importante, porque es un espacio donde uno puede hablar todo lo que se le ocurra sin que nadie te juzgue, sin que te digan lo que tienes que hacer ni nada, simplemente asociando libremente, diciendo todo lo que uno se le ocurra, porque usted prueba a decirle a uno lo que se le ocurra a una persona cercana. Esto es la relación, ¿no? Y es en el diván del psicoanalista donde uno puede elaborar todas esas cosas que le pasan con lo otro y con uno mismo sin que nadie le juzgue a uno. Y es muy importante. A veces uno no habla por esa cuestión que dice, ¿no? Y sobre todo porque uno también se juicia a sí mismo de cosas que piensa, que desea, que cree que no debe, y ahí es donde aparece la represión. Uno reprime porque hay cosas de sí mismo que no tolera y que incluso se juzga, ¿no? Deseos que no debe, pensamientos que no aparecen ni en la conciencia, sino que aparece, por ejemplo, un castigo en tu realidad. Y ahí vemos que a veces tiene que ver con eso, con cosas que uno de sí mismo no tolera y que se juzgan, porque hay deseos que son muy rechazados en nosotros.
o fantasías que tenemos acerca de las relaciones, ¿no? Entonces, cuanto más conscientes somos del día a día, del momento que estamos aquí, ahora mismo, eso ayuda mucho, ¿no? Al consciente, me refiero. Es que la conciencia nos engaña. Sí que estamos controlados. Pero maravillosa complejidad, ¿no? Si no seríamos un animal, A o B, ¿no? En esa complejidad maravillosa también se pueden hacer cosas fantásticas, ¿no? Por eso. Bueno, pues si os parece bien por hoy, vamos a hacer la próxima charla el 23. Vamos a hablar del amor y del narcisismo, ¿vale? Así que a las 6 de la tarde, si queréis llevaros alguna tarjetita o marcapágina, aquí tenéis, pues si queréis consultar cualquier cosa de manera más personal, si queréis comenzar vuestro psicoanálisis, hay también a disposición bonos también de salud, que vamos a empezar ahora con este ciclo de psicoanálisis para todos. Así que bueno, si os parece bien por hoy, lo dejamos por hoy y nos vemos la próxima, el 23.